Bien, hoy quien les habla es doctor Miguel Basanta para hacerle una explicación e introducción acerca de la práctica de titulación de aminoácidos que nosotros realizamos en la Universidad de Oriente. Y como lo estamos haciendo de tipo virtual, bueno, vamos a hacer una pequeña explicación. Algunos aspectos básicos de la titulación. Cada vez que hablamos de titulación, estamos hablando sencillamente de el proceso mediante el cual una sustancia ácida neutraliza a una sustancia básica. En el caso que nos ocupa, nos vamos a referir específicamente a los aminoácidos, los cuales en su estructura tiene un grupo alfa carboxilo que se comporta como un ácido débil con su base conjugada, y tiene un grupo alfa-amino que se comporta como una base con su ácido conjugado. Estos dos elementos, pueden ser neutralizados por sustancias en el momento que se esté haciendo la práctica. Además de eso, el aminoácido en su estructura contiene una cadena lateral en la cual puede tener grupos funcionales que se comporten como ácido o como base y que en un momento determinado también pueden amortiguar. Hablamos entonces de titulación, colocamos un aminoácido en la práctica en una solución, lo colocamos en un extremo ácido y para ello, para llevarlo al extremo ácido, utilizamos ácido clorhídrico. Una vez que esté en el extremo ácido, comenzamos la titulación, hacerlo con una sustancia básica, en este caso hidróxido de sodio, y significa agregarle hidrogeniones. Esos hidrogeniones irán actuando sobre los grupos funcionales, en el caso del grupo alfa carboxilo, alfa amino, y los grupos funcionales que puedan tener en la cadena lateral. Cuando nosotros colocamos entonces ese aminoácido, agregamos mil equivalentes o grupos hidroxilo, y esos grupos hidroxilo irán haciendo cambios en el pH que podemos detectarlo con un pHímetro. Una vez que tengamos todos los valores, agregamos hidróxido de sodio, medimos el pH y en cada ocasión vamos agregando hidróxido de sodio y vamos midiendo el pH. Con eso construimos una tabla, y una vez que tengamos esa tabla, construimos una gráfica. En esa gráfica van a ver que colocamos en el eje de las ordenadas o de las X, colocamos pH, y se basa en función de la concentración de hidróxido de sodio que estamos agregando, y en el cual se coloca en el eje de las X o de las abscisas. La gráfica que se construye puede ser una parecida a esta, pero puede ser de diversos aspectos, pero estamos colocando entonces y estamos dibujando la gráfica que se da en ese caso. Una vez que tengamos esa gráfica, entonces tenemos que decir cómo vamos a hacer para calcularla, porque es uno de los aspectos que los estudiantes tienen dificultad, y es en la conversión del volumen de equivalente, el volumen de equivalente reducido de hidróxido de sodio que agregamos, convertirlo de ese volumen a mil equivalentes o equivalentes. Para ello tenemos que saber que la normalidad, el cual contiene los equivalentes, es una medida de concentración, igual que la molalidad, igual que la molaridad o el porcentaje. En este caso que nos ocupa, tenemos entonces que nuestra solución de hidróxido de sodio está a una concentración de 0,1 normal. Esto significa que en 1000 cc de solución hay 0,1 equivalente gramos de hidróxido de sodio, o lo que es lo mismo, 100 mil equivalentes. ¿Por qué? Porque un equivalente gramo equivale a 1000 equivalentes, pero como estamos hablando de 0,1 equivalente gramos, pues se trata de 100 mil equivalentes. ¿Cómo hacemos el cálculo? Si el volumen utilizado es 0,5 cc o 1,5 cc o 3 cc, entonces se realiza una regla de 3 y decimos lo siguiente: 100.000 cc de solución que está a 0,1 normal, hay 100.000 equivalentes, pues entonces en 3 cc habrá X mil equivalentes.
Y entonces X igual a 100.000 equivalentes multiplicado por 3 cc dividido entre 1000 cc. Eso es igual exactamente a 0,3 mil equivalentes que hay en esa solución de 3 cc. Bueno, lo podemos hacer entonces para cada uno de ellos, si se trata de 0,5 cc, si se trata de 1, y así sucesivamente. Una vez que tengamos entonces esos valores, y vamos agregando esos 1000 equivalentes que se contemplan en el volumen que agregamos, hacemos entonces, medimos el pH de la solución y vamos viendo los cambios de pH que se van haciendo. Construimos entonces la gráfica, como les mencioné anteriormente, en el eje de las ordenadas está el pH, se coloca el pH, que es una P minúscula y una H mayúscula, y en el eje de las abscisas se coloca en la concentración. Pues nos da esta gráfica que hemos tomado como ejemplo, pero puede dar otra. ¿Qué vamos a determinar allí? Fíjense entonces, en esta gráfica tenemos que así a grosso modo podemos encontrar dos mesetas, una meseta aquí y otra meseta acá. ¿Qué significa esto? Que en esta meseta, si miramos los cambios de pH, no se hacen significativamente, a pesar de que vamos agregando, fíjense, el equivalente de hidróxido de sodio cada vez más, y se mantiene el pH. Luego viene ahí otra parte de la gráfica donde hay cambios bruscos de pH, aún con pocos cambios o poca cantidad de equivalentes de hidróxido de sodio. Vamos entonces a encontrar otra meseta donde se presenta el mismo fenómeno que hemos descrito anteriormente, y hay otra meseta, hay pocos cambios en el pH. ¿Qué significa esto? Entonces que tenemos una primera meseta y en la mitad de la meseta vamos a determinar un pH que corresponde al pKa o pK1, y significa el lado donde se está titulando el grupo alfa carboxilo. Y como el grupo alfa carboxilo se comporta como un ácido débil con su base conjugada, pues los cambios de pH son pocos, y entonces se aprecia una zona de amortiguación. En la parte superior tenemos otra meseta, trazamos en la mitad del punto medio de esa meseta, igual como hicimos acá, trazamos un punto y lo proyectamos al eje del pH, o sea, de las ordenadas, y obtenemos allí entonces el segundo punto de amortiguación, que sería el pK2 o pKb, y es 8.9. Una vez que tenemos estos datos, faltaría entonces construir o determinar dónde está el punto isoeléctrico. Y sabemos que en este aminoácido el punto isoeléctrico se determina de la siguiente manera: punto isoeléctrico igual a pK1 más pK2 dividido todo entre 2. Eso nos da entonces, si sustituimos los valores de 2.8 y 8.9, lo dividimos entre 2, nos da un valor entonces exactamente de 5.85. Entonces ahí proyectamos nuestro punto isoeléctrico. Fíjense, punto isoeléctrico está aquí, lo proyectamos y vamos a obtener entonces que él es 5.85. Esto es para los aminoácidos neutros, polares neutros, o los aminoácidos que son no polares, que tienen solamente dos grupos funcionales que se disocian, el grupo alfa-amino y el grupo alfa-carboxilo. Una vez que obtenemos esto y consideramos, por ejemplo, que es la glicina, colocamos la fórmula de la glicina, como ustedes la miran aquí, y eso va a estar en el extremo ácido. Quiere decir que todos sus grupos funcionales van a estar protonados. Está protonado el grupo carboxilo alfa y está protonado el grupo amino alfa. Agregamos y colocamos aquí hidróxido de sodio, o sea, grupo hidroxilo, y el primer grupo que se disocia es el grupo correspondiente al grupo alfa carboxilo, como miran aquí. Entonces este es el ácido y su base conjugada. Seguimos agregando el hidroxilo y se disocia el grupo alfa amino, este que está aquí. Fíjense que está cargado positivamente y ahora ya perdió un hidrogenio y no está cargado positivamente, sino sin carga. Entre la primera y segunda fórmula obviamente tenemos el pK1,
que corresponde exactamente a este punto que está ubicado aquí, y se supone que está amortiguando. La fórmula que predomina de aquí para acá de esta meseta es esta que está acá, y la fórmula que predomina de aquí para acá es esta que está acá, y en el punto medio, es decir, en el pH exactamente de su pK1, está 50% aquí y 50% aquí, de tal manera que pudiéramos aplicar la fórmula de Henderson-Hasselbalch, y en esa fórmula nosotros determinamos que cuando la concentración del ácido y la base sean iguales, entonces pH se hace igual a pK, porque el logaritmo de la concentración del ácido sobre la concentración de la base cuando son iguales es igual a 1, y el logaritmo de 1 es igual a 0. Por lo tanto, en la ecuación de Henderson-Hasselbalch que ustedes van a investigar, tienen entonces que se hace el pH igual al pK. Lo mismo podemos aplicar en este caso en el lado del grupo amino, que está el grupo alfa-amino que está disociándose acá, y pudiéramos aplicar la fórmula de Henderson-Hasselbalch. Si sumamos el grupo alfa-amino, este que está aquí, el grupo alfa-carboxilo, lo dividimos entre 2, obtenemos el pH isoeléctrico que nosotros hemos mencionado. Entonces tenemos el pK1, tenemos el pK2 y tenemos el pH isoeléctrico que está aquí, como ustedes lo miran acá. Entonces es importante que tengamos en cuenta todos estos aspectos para poder analizarlo. Entonces, este es un grupo, un aminoácido de tipo básico, en el cual encontramos que tiene una meseta, es el ácido glutámico, que es donde se proyecta una meseta larga en el lado ácido, y en el lado básico es corta. Nosotros, si no tuviéramos información que el ácido glutámico, pudiéramos decir, desde el punto de vista estructural de la gráfica, vemos que la gráfica tiene mayor rango de amortiguación en el lado ácido. Por lo tanto, se trata de un aminoácido ácido con tendencia ácida. Y aquí el análisis se hace más corto. ¿Por qué? Porque solamente tenemos dos aminoácidos ácidos, el ácido aspartico y el ácido glutámico. Entonces, ¿cómo hacemos para determinar los puntos, el pK1, el pK2, el pKr? Bueno, fíjense, tenemos que tomar en cuenta el aspecto teórico cuando conversamos y disertamos de que el pK, en este caso 1, su rango de amortiguación es más o menos 1. 1 por debajo de ese punto que nosotros hemos diseñado acá, que hemos dicho, póngale que sea 2.1, entonces el rango comienza en 1.1. Si comienza en 1.1, llega a 2.1 y finaliza, obviamente, en 3.1. Ahora, sigue todavía una amortiguación, lo cual significa que hay otro grupo funcional ácido que está amortiguando. Entonces, si nos ubicamos por el lado superior, podemos decir que aquí se pierde la amortiguación y vamos hacia abajo, restamos 1 y obtenemos entonces el otro pK, que en este caso sería un pKr. Y en el lado superior, pues vemos la amortiguación, comenzamos aquí, le sumamos 1 y vamos a obtener entonces el punto de amortiguación en el lado superior. Y entonces tenemos acá que tenemos 2 pK en el lado ácido y 1 en el lado, 2 en el lado ácido y 1 en el lado básico. Se trata de un aminoácido ácido, que bueno, este es el ácido glutámico, pero usted tendría que determinar cuando está haciendo el informe y el análisis si se trata del aminoácido ácido aspartico. Y entonces, fíjense, aquí tenemos el pK1, corresponde al grupo alfa carboxilo, que es el primero que se disocia en todos los aminoácidos. Luego, si estamos hablando de un aminoácido ácido, el segundo grupo que se disocia es el grupo carboxilo de la cadena lateral, que corresponde al pK3 o pKr. Y si es el aminoácido ácido, el tercer grupo que se disocia es el grupo alfa amino, que amortigua en el extremo básico. Pero nosotros sabemos por convención que el primero que se disocia, que corresponde al grupo alfa carboxilo, se le coloca el nombre de pK1. Y el pK2 es siempre para
el grupo alfa carboxilo. Y luego el que esté en la cadena lateral, como en este caso, el grupo carboxilo de la cadena lateral se denomina pK3. Entonces, en el aminoácido ácido se disocia el grupo alfa carboxilo, el grupo carboxilo de la cadena lateral y el grupo amino de la cadena lateral. Si habláramos de un aminoácido básico, vamos a disociar el grupo alfa carboxilo, que en todos los aminoácidos ácidos básicos neutros se disocia primero, y como estamos hablando de uno básico, el siguiente grupo que se disocia es el grupo alfa amino, y el tercero el grupo amino de la cadena lateral. Esto es para la arginina y lisina, porque en la histidina el orden de disociación es alfa carboxilo, amino en la cadena lateral y alfa amino. Es la única excepción. Entonces, cuando analicemos la gráfica, tenemos que ver lo siguiente. Uno, para concluir, observamos la gráfica y vemos las mesetas y los rangos de amortiguación en los extremos ácidos y básicos, y precisamos pK1, pK2, pK3 si está presente y su punto isoeléctrico. Si los rangos son equivalentes en ambos extremos, lo más probable es que se trate de un aminoácido no polar o polar neutro, es decir, que solamente tiene para disociar el grupo alfa-amino y el grupo alfa-carboxilo. No tiene grupos en su cadena lateral que influencien o que influyan importantemente en la amortiguación, y por lo tanto se tiene más o menos equivalente un rango de amortiguación en el extremo básico y en el extremo ácido. Con la determinación de los pK1 y pK2 y punto isoeléctrico, y comparándolo con los gráficos de aminoácidos de dicha tendencia, podemos entonces determinar cuál aminoácido es el que estamos estudiando, cuál es el aminoácido problema. Si hay mayor rango de amortiguación en el extremo ácido, el problema se reduce a determinar si es el ácido aspartico o ácido glutámico. Nuevamente vamos al libro y determinamos cuál gráfica se parece, por supuesto, y cuáles son los valores de pK1, pK2, pK3 y su punto isoeléctrico, y los comparamos con lo que tiene para determinar de cuál de los dos se trata. Si el rango de amortiguación es mayor en el extremo básico, se trata de determinar cuál de los tres aminoácidos básicos tenemos: lisina, arginina e histidina. Recordar lo que le dije inicialmente: la lisina e histidina se disocia en el orden que hemos dicho: alfa carboxilo, alfa amino y luego amino en la cadena lateral, con excepción de la histidina, que se disocia igual alfa carboxilo, luego amino en la cadena lateral, y tercero alfa amino, alfa carboxilo, amino en la cadena lateral y alfa amino. Luego nosotros comparamos, una vez que hayamos discutido ampliamente y comparado las gráficas de los diferentes aminoácidos, concluimos que se trata tal aminoácido. Una vez que tenemos que se trata del aminoácido que nosotros creemos que hemos determinado, se escribe la fórmula y la disociación, y se disocia desde el extremo ácido al extremo básico, colocando los diferentes parámetros de ionización de pK1, pK2, pKr, punto isoeléctrico. Colocamos la carga neta en cada una de las fórmulas, y si determino que es la glicina o ácido glutámico o asparagina, entonces se disocia tal aminoácido. Supongamos que es un aminoácido neutro, uno coloca entonces el aminoácido en el extremo ácido y se darán cuenta que la carga neta será positiva allí, 1 positivo si es un aminoácido neutro, y luego en la siguiente fórmula la carga neta es igual a 0, y la tercera fórmula la carga neta es negativa. Si el aminoácido es ácido, veremos que entonces tiene una carga neta de 1 positivo en el extremo ácido, luego pasa a una carga neta igual a 0, luego pasa a menos 1 y después a menos 2. Y si se trata de un aminoácido básico, será más 2 en el extremo básico ácido, luego será más 1, luego será carga neta igual a 0 y después será menos 1. Quiero entonces llamar la atención que donde aquí colocaríamos pK1, por ejemplo, y aquí pK2.
y donde no tiene carga neta o donde la carga neta es igual a 0 va el punto isoeléctrico. Aquí en este caso sería pK1, estamos hablando de un aminoácido ácido, pK1 sería aquí, pK3 sería aquí, pK2 sería acá. Y si buscamos dónde vamos a colocar el punto isoeléctrico, pues el que no tiene carga total, sino que la carga neta es igual a 0, se colocaría aquí donde la carga neta es igual a 0. Igual veríamos para el básico, donde la carga neta que sea 0 es aquí, ahí sería el punto isoeléctrico. Aquí sería pK1, aquí sería pK2 y aquí sería pK3. Obviamente si hablamos de los aminoácidos lisina y arginina, porque si es histidina sería pK1, pK3 y luego aquí pK2. Bueno, fíjense, puntos clave que tenemos que tener entonces en la titulación de un aminoácido, desde el extremo ácido al básico con hidróxido de sodio, debe considerarse la siguiente premisa que hemos dicho. El primer grupo funcional que amortigua se disocia en el ácido de Ebri y su base conjugada es siempre el grupo alfa-carboxilo para todos los aminoácidos. Si el aminoácido es ácido glutámico o aspartico, el segundo grupo que amortigua es el carboxilo de la cadena lateral y de tercero el grupo alfa-amino. Obviamente que recuérdense que los que van a disociar en el extremo o van a amortiguar en el extremo ácido son los grupos funcionales ácidos. Si estamos en un aminoácido básico, se disocia entonces el primero es el grupo alfa-carboxilo, pero después sigue el segundo que se disocia para arginina y lisina es el grupo alfa-amino y el tercero es el amino de la cadena lateral, excepto la histidina, donde amortigua en segundo lugar es el de la cadena lateral y tercero el grupo alfa-amino. Una vez que tengamos todos estos datos como punto clave, el estudiante debe construir 4 gráficas, cada uno de los estudiantes en su grupo, uno polar, no polar, neutro, etc. y varios aminoácidos para completar. Realizan el informe escrito respectivo, cada grupo de 5 estudiantes máximo, y lo entregan oportunamente.